Muy buenos días, ¿cómo estás? Espero que te encuentres muy bien en este lunes nublado, aunque todavía no lluvioso, pero ya viene la lluvia. Por favor, toma tus precauciones. Y bueno, bienvenido a una edición más de este programa Fedel te resuelve aquí en Change TV, la televisión del cambio. Y bueno, como siempre me acompaña mi colaborador, mi amigo, el conductor, el licenciado, doctor Juan Miguel García Benumea. Siempre le cambio el nombre y lo hago a propósito, pero porque le gusta el nombre de Manuel, ya se va a cambiar. Pero ¿cómo estás, mi querido doctor? Bien, Jaime, es un gusto volver a tener a Jaime con nosotros después de una agenda muy atareada. Retoma aquí y hoy vamos a tener un tema bien interesante que de hecho Jaime hoy va a ser el mentor y la persona que nos va a ilustrar mucho acerca de este tema que ya iniciamos, que es medidas de protección ahora en materia civil. Ya las vimos desde el punto de vista penal, ahora las vamos a ver desde el punto de vista civil. Y creo que bueno, va a estar muy interesante el tema hoy, Jaime. Va a estar muy interesante porque es una cuestión que se vive en el día a día, ¿no? A ver, cuando se trata de violencia, es una cuestión muchas veces a la cual nos acostumbramos, ¿no? Nos acostumbramos tanto víctima como agresor. ¿Por qué? Porque muchas veces no sabemos que en realidad lo que estamos haciendo es agredir a una persona, ¿no? Sobre todo en las relaciones conyugales, en las relaciones de pareja, es muy delgada la línea entre lo que es una agresión y lo que no es una agresión. Hay agresores pasivos, hay agresores activos y esto únicamente lo sabes cuando tienes conocimiento de realmente de lo que estás haciendo, ¿no? Cuando hablamos de violencia psicológica, no nada más es el no te voy a dar, no te voy a hacer, ya no cuentas conmigo, ahora tú encárgate de los alimentos, ahora tú encárgate sola del cuidado de los niños, ahora tú vas a pagar la renta, ahora tú vas a pagar la mitad, que en realidad eso es una agresión. Eso es una agresión no tanto psicológica, o bueno, sí psicológica porque te afecta en tu psique, pero también es una violencia económica. El hecho de que cuando tú como hombre eres proveedor y le arrojas a tu pareja que se dedica al hogar una carga que no puede cumplir, pues es obvio que hay una afectación en sentimientos, hay una afectación en la parte de cómo le voy a hacer ahora, ¿no? Entonces, mucha gente ha normalizado esta cuestión en el trato de pareja, lo cual no debe de suceder y por eso hacemos este tipo de programas para informarles a ustedes que aquello que a lo mejor han normalizado en su núcleo familiar no debe ser de esa manera, no debe ser por ningún motivo de esa manera. Solo en el caso de que el proveedor perdiera su trabajo, estamos acostumbrados a gozar de ellos, ¿no? Que ya no son lujos, son necesidades. Inclusive muchas veces se habla de, oye, y el transporte, llevar a un niño a la escuela en coche, pues probablemente antes era un lujo, ahora es una necesidad, ¿no? Por el tráfico, por las distancias, por muchas cuestiones que realmente ahora obligan a cualquiera a tener un coche o utilizar el transporte público, ¿no? Claro. Salvo que la escuela pues quede muy, muy cerca. Pero todas estas cuestiones que antes podrían tomarse como lujo, como podría ser el internet o la televisión por cable, pues para empezar, los gastos ya no son, o más bien el costo de este tipo de servicios ya no es tan elevado como lo era hace varios años, ¿no? Y por otro lado, sí se vuelve ya una necesidad, porque yo creo que hay pocos niños que no utilizan o un teléfono celular para bajar su tarea, o en su tablet o en una computadora alguna aplicación donde les dejan la tarea, donde practican matemáticas, donde practican inglés, y esto viene desde la institución educativa, que ya les pasan ese programa y entonces de ahí deben de bajar esto. Entonces, hemos normalizado, y reitero, quiero hacer mucha énfasis en esto, hemos normalizado algunos tipos de violencia que no deberían de existir, como este, ¿no? El psicológico, el económico. Y bueno, pues obviamente nuestros legisladores, tratando de proteger, y aquí también
debe de ser muy claro, a quien buscan proteger con estas medidas de protección, pues son generalmente a la mujer y a los menores de edad. Okay. Incluso también a las personas de la tercera edad, ¿no? Y eso lo vemos también en la materia penal, ¿no? Todas estas medidas de protección que vimos en los programas anteriores, pues van encaminados a proteger a mamá e hijos, o a la mujer y a los hijos, ¿no? Entonces, pues nuestro Código Civil vigente no se queda atrás. Y platicábamos antes de empezar el programa de qué tan similares pueden llegar a ser. Si es más vasta la regulación por parte del Código Civil y del Código Nacional Procesal, si es un poquito más completa, pero realmente todas estas hipótesis que marca nuestro Código Civil y el Código Nacional de Procedimientos Civiles realmente derivan en una sola y las demás vienen acompañadas. Podríamos decir que las demás son accesorias, ¿no? Y la principal es precisamente sacar al agresor del inmueble donde habita con la persona agredida, ¿no? Generalmente con la mujer. Aunque hay casos, obviamente, en los cuales la mujer es la agresora, esa es la realidad, no solo porque haya tomado el rol de proveedora al dedicarse ella a trabajar y el hombre al hogar, sino también porque en este afán de proteger el feminismo, una mujer se puede volver agresora pasiva. Él, no te voy a hablar, no te voy a hacer caso, no voy a tener relaciones. Pues si tú vienes cansado de trabajar, pues hazte tú de comer. Yo estoy muy cansada también de lo que hice durante la casa. Todas esas son agresiones pasivas. Esa es la realidad. Pero nuestros legisladores han inclinado la balanza para que las mujeres sean las principalmente protegidas mediante estas medidas de protección que contempla, reitero, nuestro Código Civil vigente, así como nuestro Código Nacional de Procedimientos Civiles. Y reitero, la primera de ellas es el sacar al agresor del domicilio que actualmente habita con la víctima y con sus hijos, que también podrían ser víctimas en este caso. Fíjate, Jaime, que ha sido muy amplia tu explicación acerca de dos temas que yo dividiría en este inicio de la sesión. Primero, me queda muy claro, la verdad, cómo tocas el tema de la violencia familiar en el matiz civil y lo explicas, pero a la perfección, diría yo. Pero me queda una duda en un tema, la violencia física. La violencia física pasa también a considerarse dentro de la materia civil para en un momento englobarla y hacer viable esa solicitud de medida de protección. Sí, por supuesto, cualquier tipo de violencia. Yo me enfoqué a las dos cuestiones que generalmente normalizamos, ¿no? Esto de, ahora te toca cooperar, ahora pagas tú, ahora no tengo para la renta, tú pon la mitad, cosas así. Cuando la mujer se dedica al hogar y cuando va a ser difícil, ¿no? Que ella pueda cumplir con ese requerimiento y que tiene que entonces voltear a ver a la familia, ¿no? Que tiene que buscar a papá, mamá, hermanos, a amigos para obtener ese dinero y poder cumplir. Hablaba también de esta cuestión de psicológica, ¿no? Los insultos, el denigrar a una persona, el decirle que eres menos, que no vales nada, etcétera, también. La violencia física, desde luego, porque esa no hay duda de que existe, ¿no? Desde el momento en que tu pareja te levanta una mano, te pone una mano encima, ya sea con un empujón, con un pellizco, con un golpe, con un jalón de cabellos, todo eso es agresión, cause o no lesiones. Tú lo sabes, ¿no? No necesariamente una agresión debe ser fatal como para llevar a una persona al hospital, ¿no? De hecho, pues hay clasificación en cuanto a las lesiones, pero una agresión no deja de ser agresión y desde luego que si hay golpes, si hay agresiones físicas, pues también está contemplado, ¿no? De ahí fíjate que yo me quisiera hacer la pausa para establecer
que en materia penal, y ahora sí voy a meter un poquito la Claro. cuchara, bien lo acabas de decir, hay una clasificación en el grado de las lesiones, como lo acaba de decir el maestro Jaime, pero en materia civil no existe esa clasificación. Y aquí queda, pues ahora sí que lo que está sucediendo mucho en esta nueva faceta de las parejas, pues ya nucleares que hay, en esta nueva idea de lo que es nuestra sociedad mexicana, en donde surge ese viejo dicho, ¿no? Primero me das de comer y luego te pego, o primero me pegas, luego te doy de comer. Eso es muy platicado en el argot penal, porque hay personas que ya vienen y que ya sufrieron N número de lesiones y que ya pasaron, Jaime, por todos los tipos de lesiones, y vienen a lo mejor porque les dieron una cachetada o porque fueron groseros con ellos. Y te platican toda la historia y uno se queda impactado. Y entonces uno acaba derivándolos a tu área, al área Al civil. área civil. Porque entonces le dice, mire, lo que usted necesita es inmediatamente una restricción y que le den alimentos y no es un tema de nosotros. Que ahora vamos a verlo más adelante en otros programas, que acaba así volviéndose área de nosotros, ¿no? Totalmente. Pero los penalistas decíamos, no, es que, a ver, me viene con un pleito, perdón el auditorio, pero tipo de la vecindad del Chavo, y lo platico con muchos clientes cuando a mí me hablan, ¿sí? Y yo les digo, es que bueno, establezcamos algo, ¿no? Límites hasta dónde pasa lo civil a la esfera penal. Y dónde la esfera penal, pues ni siquiera tiene que entrar. Es decir, lo que acabas de mencionar, ¿no? Esas dimensiones del grado de lesiones en donde, pues evidentemente, lo estamos efectivamente habitualizando, diría yo, Desafortunadamente. y codependizando en las parejas. Entonces yo creo que esta parte de la no difusión de parte de las campañas, pues yo lo veo íntimamente ligado a la perspectiva de género, no lo veo como feminista, la verdad, eso creo que yo veo una situación diversa, porque al final del día, pues el machismo sí existe, pero hasta dónde una persona del género femenino, recuerdo que una pregunta que me hizo el licenciado José García hace 2 programas que estuvimos dando el final del tema de medidas de protección en materia penal es, ¿qué pasa cuando un hombre acaba siendo la víctima, no? O sea, es dable que se obsequien Que cada vez estas es más medidas, común. que cada vez es más común. Esa es la parte que como que digo, bueno, entonces ¿a dónde vamos los hombres, no? ¿Hacia dónde me voy? Penal no se puede. ¿Y entonces civil, Jaime? Sí, claro. Mira, a mí me parece que al no haber esta distinción tan específica como en materia penal, desde luego que se puede, Okay. porque el Código Civil y el Código Nacional de Procedimientos Civiles te hablan de víctima y agresor. Es correcto. Así Entonces es. no hace una distinción entre hombre y mujer, te habla de la generalidad, ¿no? Entonces, desde luego, si se cambiaron, como les decía, si se cambiaron los roles, o inclusive el hombre puede seguir siendo el proveedor, ¿no? Y salirse a las 6 de la mañana y regresar a las 8 de la noche y apenas alcanzar lo que él aporta para mantener a todos, ¿no? Y se puede dar que pues la mujer, pues hazte tú de comer y ahí lo que haya, ¿no? Y ahí lo que alcances, o sabes que no alcanzaste porque nos lo acabamos nosotros, o sabes que no quiero ya tener relaciones contigo. No, ¿por qué? Pues porque no. Si quieres, búscate a alguien más. Ese tipo de cuestiones que muchas veces, y yo no estoy, yo les puedo decir que yo soy feminista, yo soy completamente en pro de la mujer, pero ese feminismo mal entendido, ese yo mal entendido de yo me voy a preocupar por mí, es el que ha venido a causar tantos problemas en las relaciones de pareja actualmente, ¿no? Hay tanta información en las redes sociales, hay tanto bombardeo de no dejes, no permitas, y tú eres, y tú puedes, y que desafortunadamente nos dejamos envolver por él y adoptamos algunas cuestiones que no deberían de ser, ¿sí? Volviendo a la pregunta, sí, en efecto, el Código Civil, nuestra legislación civil no hace una diferenciación como en la materia penal. Ahora,
Cuando llega con nosotros una persona para divorciarse, y generalmente son las mujeres que llegan a nosotros, llegan para una consulta, para tramitar un divorcio, y en el primer momento que nosotros advertimos que hay algún tipo de violencia, aunque sea por mensajes, insultos por mensajes, incumplimiento de pagos en cuanto a, bueno, que se dé la violencia económica, para ser más concretos. Nosotros lo que hemos optado generalmente es irnos por el lado penal. ¿Por qué irnos por el lado penal? Porque en máximo 2 días se obtiene la medida de precaución, la medida de cuidado, ¿sí? ¿Cuál es generalmente la salida del agresor del inmueble que habita actualmente con la víctima? ¿Sí? ¿Por qué? No me dejará mentir, y tú lo tocaste cuando estuviste hablando en materia penal. Acudes con el Ministerio Público te hace una entrevista, te pasa con el médico legista, determina que en efecto, con las pocas pruebas que se deban aportar, que son mensajes o inclusive con el dicho de la víctima, él determina con la experiencia que tiene acudir ante el juez de control para solicitar estas medidas. Él prácticamente de inmediato las otorga, y ya nada más es que la policía de investigación vaya y las ejecute. Nos ha tocado a nosotros que hemos llegado a las 10 de la mañana con el Ministerio Público, y a las 12 de la noche ya se están ejecutando esas medidas, y es la salida del agresor del inmueble. ¿Qué pasa con la materia civil? En la materia civil, en nuestros códigos procesales, hay plazos para hacer las cosas. Y ahora hay un nuevo sistema para ingresar solicitudes ante el tribunal, que es a través de un sistema de cómputo con una firma electrónica, lo cual te hace que hoy en la mañana estés presentando un escrito, sea recibido por la oficialidad de partes virtual, y ésta lo turne a un juzgado. El juzgado al día siguiente está recibiendo la demanda de manera virtual también, y tiene, por ley, tiene 3 días para acordar. Pero no solo para acordar, y me refiero a emitir una resolución que admita a trámite la solicitud que estamos nosotros presentando. Y el hecho de que tenga esos 3 días, eso no quiere decir que le va a dar trámite, porque puede haber una resolución en 3 sentidos. Una, que lo admita de plano y que ordene la medida de protección por la urgencia. La otra, que no le quede claro qué es lo que se está solicitando y que pida mayores datos o la aclaración de algo. O la otra, que de plano vea que no está cumpliendo los mínimos requisitos de ley y que por lo tanto decida desechar. Entonces, estamos hablando de que ahí ya se te fueron 4 días y no sabes realmente cuál va a ser la resolución más. Mira, aquí es donde yo caigo en esa pues laguna que existe en la ley civil, misma que en materia penal está clara, que no nos obliga en un primer momento la solicitud de las medidas de protección a presentar algún tipo de medio de prueba. Exacto. Pero en materia civil estamos viendo que es un viacrucis, mano. Es que, ¿sabes? Así es. La inmediatez con la que se puede tramitar esto ante el órgano administrador, el órgano investigador, que es el Ministerio Público, hace que optemos por irnos primeramente por ese lado, ¿no? Independientemente de si el día de mañana se va a presentar una denuncia en forma, ¿no? Simplemente como una medida de protección lo hacemos, aunque ya todo el cauce vaya a irse por el lado civil, que generalmente es un divorcio. Es un divorcio o es una pensión alimenticia, ¿no? Lo que a final de cuentas se está buscando. Aquí es una... antes, los tratadistas y nuestro código procesal anteriormente lo llamaba como medidas precautorias, y eran manejadas de manera muy amplia, tan amplia que decía
todos aquellos, el juez tendrá facultades de señalar todo aquello o de implementar todo aquello que tienda a la protección y el cuidado, la integridad física de la persona. Correcto. Entonces, ¿qué sucedía? Que muchas veces los jueces no autorizaban ciertas medidas para no vulnerar derechos del presunto agresor, porque decían, ¿sabes qué? Espérate, es que para mí, pues principalmente tengo que respetar la garantía de audiencia y tengo que saber si es que realmente, a ver cuál es la versión de los hechos. Fíjate, acabas de decir la clave en muchos sentidos de cuando a mí me consultan en mi caso de materia penal en relación a las medidas de protección. Casualmente, miren, aquí Jaime lo acaba de abordar, ¿no? Oiga, pero pues se me está acusando de algo que yo no cometí. ¿Dónde queda el principio de presunción de inocencia? Evidentemente que pues ni en materia civil ni en materia penal existe para el tema de las medidas de protección, que yo he sido muy enfático en los anteriores programas en señalar que, como su nombre los dice, buscan proteger y, como bien acabas de decirlo así literal, salvaguardar a la persona. Efectivamente, antes nosotros los abogados hasta incluso era parte de un capítulo, ¿no? Las famosas medidas precautorias, ¿no? Sí, así lo manejaba. Hoy en día yo sigo viendo que muchísimos de los colegas en materia civil, porque también conjuntamente trabajamos con Jaime en Fedelta asuntos que tienen tintes civiles, pero los vemos desde la óptica también penal, aunque no lo crean, ¿verdad, Jaime? Ahí compurgamos ideas, y el juez civil, yo siento, Jaime, que sí acaba no dejando de lado ese principio de presunción de inocencia, y por ende pues da esa oportunidad de que envía contradicción, principio de contradicción para todos los que nos ven y escuchan y que no conocen el sistema, es que ambas partes, a través de sus abogados, aleguen y argumenten lo que a derecho puede suceder en favor o en contra de que suceda a favor la solicitud de que se obsequien esas medidas de protección. Y en materia civil, creo que es un parteaguas de que nos está diciendo Jaime, y lo ha expuesto genialmente, el tiempo. Y en materia penal, pues podemos nosotros, y lo decíamos en el último segmento del tema de medidas de protección en materia penal, podemos subir ante juez de control una solicitud para ir a contradicción, Jaime, pedir audiencia de control y buscar, ¿sí?, que a lo mejor, bueno, ya me dijeron que me fuera de la casa, me dieron 15 minutos, pero ojo, dejé todos mis documentos, salí corriendo, salí en bata, acababa de llegar del gimnasio, carajo, me agarraron comiéndome un sándwich. Independientemente de haber cometido o no la conducta con tintes de agresor, ¿sí?, pues uno tiene ahí sus pertenencias y se está vulnerando un derecho, obviamente, a esa garantía de audiencia que tú mencionas y para sus bienes y posesiones. ¿Qué pasa en la materia penal? Pues yo voy a solicitar una audiencia en donde tenga que hacer un inventario al juez y decirle, mira, quiero sacar de la casa el reloj Rolex que me dio mi abuelito, pero no tengo factura porque es algo, y el juez va a decir, probablemente, pues sí, va el reloj Rolex, sí, y le tengo que detallar todo. ¿Hasta dónde está realmente trastocada esa presunción de inocencia? En materia civil, no sé si existe esto, Jaime. Sí, dentro del Código Nacional de Procedimientos Civiles, cuya reglamentación es más vasta en este sentido, en esta cuestión de las medidas de protección en relación con el Código Civil, sí hay la posibilidad de hacer un inventario, pero fíjate que en este caso lo maneja como a beneficio de la víctima, no del agresor. Ahora, tú acabas de decir algo importantísimo. Definitivamente, el principio de presunción de inocencia, ¿no? ¿Dónde queda? ¿Dónde queda la garantía de audiencia? ¿Dónde quedan el respeto a las garantías individuales que ahora, bueno, que desde hace varios años, ya por lo menos hace un par de décadas, fueron elevados a derechos humanos? Claro. ¿Sí? Pero, ¿por qué no, si ya instituiste algo
que te está funcionando porque sí, el hecho de sacar a una persona, sea quien sea el agresor, pero el hecho de que lo separes ya evita que esas agresiones pasen a un siguiente nivel, que podría ser inclusive pues, lesiones, las agresiones que deriven en lesiones mucho más graves, ¿no? Eso ya se debe de agradecer de todas, ¿no? El problema es que muchas veces es un instrumento, y yo lo he visto en asuntos que tenemos en el despacho, que es un instrumento mal utilizado por consejo del abogado por la mujer. Por supuesto. Y entonces deberían de otorgarse de manera provisional, dando la posibilidad de que tú que fuiste desposeído del inmueble o a ti que se te aplicó esa medida de protección en contra, puedas acudir y decir, vengo a aportar las pruebas. Tengo 48 horas para aportar las pruebas para ver si se ratifican o no esas medidas. Y entonces el juez poderlas analizar y es profeso decir, ya no son provisionales, ahora son definitivas y van a tener la duración de 90 días, que generalmente es lo que le dan, o se levantan las medidas de protección, reinstálese, ¿no? Porque en realidad no existió y simplemente fue un acto realizado utilizando la ley como instrumento para perjudicar a una persona y sancionar a quien lo utilizó mal. Es el mundo del deber ser, ¿no? Fíjate que este tipo de campañas litigiosas o este tipo de campañas transgresoras, pues lo único que ha derivado en la sociedad, pues evidentemente ha sido una molestia, una pugna, que acaba siendo pues parte de lo que nosotros no comulgamos con esos temas de banderas de cada grupo partidista para llevarlos muchas veces como eslogan de campaña, pero la verdad de las cosas, qué tema tan enriquecido, Jaime. Felicidades, lo has puesto excelente. Creo que tenemos mucho todavía de qué platicar. Falta bastante. Y pues la verdad, nos quedamos como que picados en este primer segmento. Yo en lo personal muy emocionado de conocer a mayor detalle el contenido de la materia civil, Jaime. Pues mira, vamos a invitar entonces a todo nuestro auditorio que nos acompaña el día de hoy a que vean el siguiente programa. Vamos a seguir hablando de este tema en particular. Hoy vimos nada más la primera de las hipótesis que marca el código civil vigente. Entonces, no se pierdan el siguiente programa, vamos a seguir platicando y los programas que sean necesarios, porque es un tema bien, bien importante, ¿sí? Así es que nos despedimos. Muchas gracias, doctor. Gracias, como siempre. Jaime. Sí. Nos vemos en el siguiente programa. Hasta pronto.